Bueno, en primer lugar y muy especialmente muchas gracias por esta invitación a todo el equipo de la Cámara de Comercio de Ibagué. Muchas gracias por la posibilidad de estar en ese escenario y en este escenario. Un saludo cordial a todos y cada uno de los integrantes de la mesa directiva, invitados especiales y a todos y cada uno de los representantes del sector productivo, de la academia aquí presentes con nosotros. Voy a arrancar con una reflexión. Y esta reflexión es una reflexión del maestro Miguel de Unamuno, que es quizá una de las autoridades mundiales del humanismo. Él decía, quien no aspire a más, llegará a no ser nada. Y yo de entrada digo, me encuentro aquí con una gota de esperanza en la manera a través de la cual se puede construir sociedad, en la forma a través de la cual como el sector empresarial puede jugar un papel protagónico en nuestra sociedad, en un camino a través del cual la juventud puede tener oportunidades alrededor del sector productivo, en una posibilidad de insertarse adecuadamente en la quinta revolución industrial, en un camino a través del cual Colombia, Tolima e Ibagué puede ser protagonista en las tecnologías de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de la robótica, del uso del blockchain, de la analítica de datos, de la drónica, de esas tecnologías que permiten que una sociedad llegue cada vez más lejos. Me parece que cuando uno ve lo que está viendo aquí, lo único que lo inspira es esperanza. Y esa esperanza se construye trabajando mancomunadamente. Es valioso tener al gerente de las TIC de la gobernación, a la secretaria de TIC de la ciudad de Ibagué, al director o presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, a representantes de la asamblea, diputada, exconcejales, al representante del World Trade, de la Alianza TIC también, del Clúster TIC, a sectores de la academia aquí presentes, todos construyendo alrededor de un propósito que es el FESTEC, que yo creo que será un éxito. Y no puede ser de otra manera porque aquí lo que hay es trabajo en equipo. Cuando uno aborda un proyecto de esa dimensión, de esa naturaleza, de esa forma, está condenado al éxito. Y ese éxito será una oportunidad para el departamento de aquí en adelante. Con esto enfrente, simplemente hagamos unas reflexiones sobre por qué esto se vuelve relevante o por qué se vuelve importante. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. El mundo de hoy es un mundo que camina en un escenario complejo de disminución de crecimiento económico. Cuando usted revisa las cifras del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, CEPAL, OSD, y revisa cómo es el comportamiento de crecimiento de las economías del mundo, la tendencia es una tendencia decreciente. Las discusiones que estamos viendo hoy en el escenario del comercio internacional, en particular utilizando los aranceles como una estrategia de chantaje o de negociación en ese comercio internacional, tienden a menores niveles de crecimiento. Los escenarios hoy del mundo son escenarios desafiantes de más inflación, menos crecimiento, hoy a nivel global. En ese escenario, lo único que nos puede salvar es que nosotros tengamos la capacidad de crecer más. Y un departamento como este, una ciudad como Ibagué y un país como Colombia tiene la enorme oportunidad de crecer más. ¿Cómo crecer más? Uno de los caminos es ese camino que, entre otras, además, hoy se destaca en el escenario nacional. ¿Cuáles son las exportaciones que crecen más rápidamente en nuestro país hoy en día? Las exportaciones de servicios, sobre todo de servicios basados en conocimiento, exportación de software, exportación de servicios de diseño, servicios de arquitectura, servicios de salud, servicios de BPO, servicios de call center, servicios de talento, servicios de cultura. Esos servicios crecen exponencialmente. Luego ahí hay una gran oportunidad, pero esa oportunidad hay que saberla aprovechar. Y esa oportunidad se relaciona con talento humano. Hoy compartía con los medios de comunicación aquí en la ciudad de Ibagué que quizá una de las grandes fortalezas que tiene este departamento y esta ciudad es competitivamente su talento humano. La educación básica, comparativamente con otros departamentos del país, en este departamento es de alto nivel, incluso por encima de departamentos que tienen mayores niveles de PIB. La educación superior lo propio y la cobertura del sistema de educación superior también. Luego ahí hay una gran oportunidad. Esa oportunidad significa que el talento existe y está de sobra. ¿Qué es lo que hay que evitar? Que el talento se vaya, porque si el talento se va, pierdes el activo más importante que tienes para un sector
como este en particular. ¿Cómo lograr que el talento no se vaya? Desarrollando capacidad productiva. Es decir, que estos empresarios ya no sean 100 en el clúster de TIC, sino que le apuntemos a los 2000 que hoy en día tiene esta ciudad y este departamento alrededor de las TIC. Y que esas 2000 se conviertan en una plataforma emergente que crezca hacia adelante. Por eso en la vida hay dos maneras para abordar el análisis de lo que vivimos como sociedad y de lo que vivimos como economía local. Uno de ellos es el abordaje del vaso medio lleno y otro es el abordaje del vaso medio vacío. ¿Qué escoge uno? ¿El medio lleno o el medio vacío? Yo particularmente siempre escojo el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. Creo que lo único que uno en la vida no puede perder es la esperanza sobre el futuro que tenemos como sociedad. Y si escogemos el abordaje del vaso medio lleno, hacemos un tránsito de aquellos que se dedican a llorar y otros que se dedican a producir pañuelos. No funciona, vamos a usar sin presentación, más fácil. Aquellos que se dedican a producir pañuelos. En la vida hay dos tipos de personas, esos que lloran y esos que producen pañuelos. Yo creo que un sector de esta naturaleza, como el que está aquí presente, es un sector que produce pañuelos. Y entonces dice uno, ¿hay oportunidades para este sector o no las hay? Mi respuesta es, sí las hay. Sí las hay sobre la base de que reconozcamos que estamos en un escenario desafiante. ¿Cuál es ese escenario? Yo digo, el escenario que estamos enfrentando hoy productivamente en nuestra sociedad tiene varios desafíos. Primer desafío, el desafío demográfico. Ese desafío demográfico significa que en los próximos 7 años la mayoría de la población en Colombia va a estar entre los 35 y los 50 años. Hace 4 años la tasa de natalidad en nuestro país era del orden de 650.000 niños. Hoy es del orden de 400.000 niños, 4 años después. Japón históricamente ha sido un país con una muy baja tasa de natalidad, quizá una de las más bajas en la historia de la humanidad, por eso es una sociedad que se ha envejecido. Su capacidad de ahorro se ha limitado y su capacidad de crecimiento potencial se ha limitado también. Pues fíjense ustedes, Bogotá hoy tiene una tasa de natalidad peor que la de Japón. Cuando uno ve eso, uno dice, wow, este es un escenario desafiante. Pero es un escenario desafiante por una razón. Y lo voy a poner de la siguiente manera. McKinsey hace unos años hizo un estudio tratando de explicar por qué las economías del mundo crecían, cuál era la fuente de crecimiento de las economías del mundo. Cuando hace el estudio encuentra dos tipos de países, los países desarrollados y los países en desarrollo. En los países desarrollados, 2/3 partes del crecimiento se relacionan con productividad y 1/3 parte con aumento de la fuerza de trabajo. Cuando hace el mismo estudio para países emergentes, incluido Colombia, 2/3 partes del crecimiento de Colombia depende de aumento de la fuerza de trabajo y 1/3 parte de aumentos de productividad. Por lo tanto, si nosotros cada vez tenemos menos población naciente, menos tasa de natalidad y nuestro crecimiento depende de esa tasa de natalidad o de esa fuerza de trabajo, nuestro crecimiento potencial se va a disminuir, inevitablemente. ¿Cuál es la única salida? La única salida es aumentar la productividad. Y ese ha sido el bien más escaso en América Latina y en Colombia. ¿Cómo aumentar la productividad? La productividad no se aumenta porque disminuyen las jornadas de trabajo. Ese no es el camino. El camino es cómo ser más eficiente y efectivo con el talento humano con el que yo cuento. Ese es el punto. Y dicho de otra manera, eso significa mejorar las capacidades del talento humano. No se trata de proteger ni siquiera el empleo, sino proteger al trabajador. Es decir, acompañar al trabajador a que desarrolle todo su potencial, absolutamente todo su potencial. ¿Cómo desarrollamos ese talento humano? En mi opinión, lo desarrollamos justamente introduciéndolo dentro de estos desafíos de la cuarta revolución industrial. ¿Cómo estamos formando el talento humano del futuro? Y entonces el talento humano del futuro tendrá varias características. La primera de las características es que tiene que ser un talento humano que domine las ciencias y las matemáticas. La tecnología se relaciona con ciencias y con matemáticas.
En Colombia se han hecho los estudios de early grade en matemáticas y en reading, en lectura y en matemáticas. Son estudios que se hacen con los niños en los colegios. Miren los resultados cómo son de dramáticos. Cuando se revisan esos resultados, los jóvenes o niños en Colombia leen, pero no entienden, en más de un 70%. O sea, imagínese usted lee, pero no entendió lo que leyó. Y en el caso de ciencia, los niveles son igualmente dramáticos. Entre el 50 y el 70% no es capaz de entender un problema a través del uso de la matemática y de la ciencia. Entonces, les pregunto yo, ¿cómo vamos a mejorar el talento humano para la quinta revolución industrial si ni siquiera leen y ni siquiera tienen la capacidad de entender ciencias y matemáticas? Imposible. O sea, es absolutamente imposible. Por eso yo destacaba el nivel de educación básica de Ibagué y del Tolima, porque es de los más altos del país, puesto número 4, comparativamente con el resto de departamentos de Colombia. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo adicional. Entonces, primer esfuerzo, si uno quiere realmente ser protagónico en el mundo de las TIC, tiene que hacer un esfuerzo en materia de ciencias, en materia de matemáticas y en materia de lectura. Y eso depende de la educación básica, de la educación preescolar, de la educación superior, de los actores de la educación, de los maestros. Y allí hay que llevar a los maestros a que den todo de sí mismos. Si yo no evalúo al maestro, entonces ¿quién va a ser capaz de dar un resultado? Cuando tenemos entonces ese gran desafío, en materia de formación, el maestro se vuelve protagónico. Quiere decir que el primer paso que necesitamos es fortalecer la capacidad de nuestros maestros. Exigirle a nuestros maestros, evaluar a los maestros y lograr que los maestros se desarrollen profesionalmente y sobre todo que tengan las competencias. Cuando tú no tienes un maestro que tiene tampoco las competencias de lectura, de entendimiento y de ciencias y de matemáticas, menos vas a tener un alumno que tenga esas características. Entonces, si queremos un talento humano preparado para ese propósito, ahí está una primera gran apuesta. Segunda apuesta. La segunda apuesta es una apuesta en bilingüismo. ¿Cómo vamos a tener el talento de la quinta revolución industrial hablando solamente en español? O en pijao, cualquiera de los dos, no importa. No es posible. El lenguaje internacional de la ciencia es en inglés. El lenguaje internacional de la tecnología es el inglés. Y el lenguaje internacional de la cuarta revolución industrial es en inglés. Luego hay que dominar la segunda lengua. Y esa es una apuesta que termina siendo pura y simple voluntad política. Lograr fortalecer el bilingüismo depende y es muy viable cuando hay voluntad política. Esas son grandes apuestas. Barranquilla lo ha hecho y hay que reconocerlo. Ha hecho un gran esfuerzo de formación bilingüe. Y es una apuesta en donde lo que hay que hacer es inyectarle recursos para lograr que cientos de miles de jóvenes realmente dominen la segunda lengua. Y no estoy hablando de colegios privados, estoy hablando de colegios oficiales y colegios privados. Si yo tengo esa posibilidad, yo doy un paso adelante. Tercer compromiso. La tercera lengua no es el mandarín, ni el francés, ni el portugués. Es la programación. ¿En qué estamos formando en programación a nuestros jóvenes? ¿Realmente se están formando o no en ese frente? Yo creo que un joven ya desde un colegio debería tener por lo menos una aproximación a Python, por ejemplo. O sea, los jóvenes hoy ya que quieran ser protagónicos en esta quinta revolución industrial, tienen que estarse formando en programación. Esa formación en programación creo que les da un valor agregado y creo que nos permitiría construir un mejor talento humano para estos propósitos de esta quinta revolución industrial. Bilingüismo, programación, formación en ciencias. ¿Cómo se logra esto? Yo creo que esto se logra no necesariamente a través de la educación tradicional. Lo dice un rector universitario. Y aquí hay actores del mundo de las universidades. Yo creo que las universidades tenemos que reconocer que nos hemos ido convirtiendo en Jurassic Parks, lugares de enorme interés pero crecientemente irrelevantes para un mundo que nos supera. Pues no podemos dar el lujo de que eso suceda. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a pensar por fuera de la caja. La educación tradicional ha estado centrada en el pregrado y en el posgrado y creemos que eso es todo.
Y además, peor aún, en pregrados de 10 semestres y en posgrados totalmente presenciales. El mundo de hoy cambió. El mundo de hoy es un mundo de Platzi. El mundo de hoy es un mundo de Coursera. El mundo de hoy es un mundo en donde el aprendizaje llega por distintas vías, no tradicionales. Luego, las universidades e instituciones educativas de educación superior tienen que cambiar y tienen que empezar a pensar que tienen que devolverse hacia atrás, fortalecer la educación técnica y tecnológica. Luego ahí hay una gran apuesta también que tenemos que hacer como sociedad y es una apuesta de todos ustedes, no es una apuesta solo del gobierno departamental o del gobierno municipal, es una apuesta de sociedad, es una apuesta del sector productivo, es una apuesta de la academia, es una apuesta de la alianza, es una apuesta de todos los actores de la sociedad. ¿Cómo fortalecer esa educación técnica y tecnológica? Con componentes virtuales, donde hay que tener plataformas EdTech, para que efectivamente existan formaciones distintas. Y hay que avanzar también en una educación de las mismas características, innovadora para todos esos adultos. No estoy hablando de los adultos mayores, hablando de los adultos. Es que tú vas a vivir 110 años. Si vas a vivir 110 años, tu proceso de aprendizaje tiene que darse todo el tiempo. La inteligencia artificial en 4 meses te cambió y me cambió. Y con la computación cuántica, la velocidad va a ser mucho mayor. Luego el conocimiento va a cambiar a toda velocidad. ¿Cómo estamos haciendo nosotros para actualizarnos a esa nueva realidad? Yo creo que ahí tenemos un gran desafío y es el desafío de transformación de las instituciones educativas. Es decir, dejar de ser Jurassic Parks. ¿Y eso qué significa? Que las instituciones educativas tienen, junto con la sociedad, que vivir por lo menos 4 modos distintos. Modo reinvención creativa, tenemos que reinventarnos. Si seguimos haciendo lo mismo, lo que siempre hemos hecho, no vamos a dar un paso adelante. Modo innovación, ese modo de innovación significa hacer cosas distintas a las tradicionales, ser creativo, ser transformador. Modo alianza, necesitamos empezar a trabajar en modo de alianza estratégica de distintos actores. Y modo audacia. Modo audacia significa hacer cosas distintas. Piensen ustedes de la siguiente manera. Aquí seguimos todavía en el discurso viejo, trasnochado, que dice el empresario, no, es que las universidades no me dan lo que yo necesito. Y el universitario dice, no, pues que los empresarios son miopes, no están viendo a largo plazo, entonces no saben qué es lo que necesitan. Y así seguimos en una conversación inane. Hay que lograr construir una nueva forma de conversación entre el sector productivo y la academia, en donde juntos construyan realmente cuáles son las necesidades de largo plazo, en modo alianza y en modo audacia, en modo reinvención creativa y en modo innovación. Entonces, el escenario que tenemos a continuación es un escenario también que nos transforma como instituciones educativas. Yo creo que ahí hay una oportunidad que tenemos por delante, cómo cosechar este nuevo escenario que tenemos entonces desde el punto de vista de instituciones educativas y de la relación con la empresa. Y creo, y ahí es donde aparece la política pública, que también tiene que pensarse distinto. Hace algunos años me encontré con una fotografía de una revista, es una revista mexicana, se llama Expansión, donde aparecen 3 micos. ¿Aquí le dicen micos o monos? 3 micos, 3 micos. Un mico es el sector empresarial. Otro mico es la academia y el otro mico son los actores públicos. El mico público aparece con los oídos tapados porque el sector público tiene que escuchar. Si el sector público no es capaz de escuchar, de construir consensos, de recoger ideas, de recoger iniciativas de otros actores, se engolfa en sí mismo y se vuelve absolutamente, no solamente inofensivo, improductivo, inútil, desgastante también. Luego, sector público, hay que escuchar. Valioso que esté aquí, 2 actores del sector público, escuchando, construyendo colectivamente. El mico que no ve, que tiene los ojos tapados, son ustedes, empresarios. Porque el empresario a veces mira su cortísimo plazo, pero no mira a largo plazo. Ustedes tienen que tener una capacidad gigante para anticiparse 20 años a lo que van a necesitar. Porque en 20 años esto todo cambió, se rebarajó el escenario productivo del mundo y del país.
y se va a rebajar el escenario local. Y si uno no se anticipa a lo que sigue en 20 años, termina como ese mico, con los ojos tapados, ciego. Y el mico, el tercer mico, tiene la boca tapada. El que tiene la boca tapada es la academia, porque se quedó muda. Que la academia no dice nada, no está opinando, no habla, no propone, no establece un derrotero, un desafío. Se quedó absolutamente muda. Díganme, ¿qué rectores universitarios están hablando hoy en el país? Ninguno, absolutamente mudos. Cuando uno tiene un sector académico mudo, un sector empresarial ciego y un sector productivo, un sector público sordo, tiene el peor de los escenarios. Entonces, hay que romper con esa realidad. Ese es otro desafío que tenemos por delante. Es un desafío muy relevante, un desafío muy importante para entrar en esta quinta revolución industrial. Hay que entrarle también a la quinta revolución industrial con una adecuada regulación, con una adecuada política pública también y con una dimensión apropiada de lo ético. Solamente piensen ustedes, los avances en genética, lo que se está dando en ADN, por ejemplo, o en neurociencias, cómo está cambiando la sociedad. Hoy se habla del behavioral science, que es una evolución, llamémoslo así, una especie de temas entre la psicología y el sector productivo. Cómo los consumidores reaccionamos distinto en términos de comportamiento cuando nos ofrecen un incentivo distinto. Voy a poner un ejemplo. Si te ponen a ti un precio de 99.9, compras más que con un precio de 100 o 101 o compras menos. Es obvio que hay un efecto de behavioral science allí. Voy a ponerles otro ejemplo. Cuando ustedes entran a Nequi y hacen una operación en Nequi, no sé si se han fijado que Nequi les consulta primero la operación antes de tomar la decisión de efectuar la operación. Eso es behavioral science. Es una manera de evitar errores. Eso se utiliza también como parte de esa forma de conducta, llamémoslo, en relación con la gestión. Entonces, me parece que se vuelve absolutamente indispensable ser consciente de estas nuevas realidades que suponen cambios de política pública, cambios de regulación y dimensión desde lo ético. Si yo ya en 10 años soy capaz de ver todo tu ADN, sé perfectamente qué debilidades tienes tú como ser humano. Y entonces, si yo soy un asegurador, ¿te aseguro o no te aseguro? De pronto, si soy asegurador y y tengo esa información, no te aseguro. Quiere decir que el escenario que viene a continuación es un escenario en donde la regulación de lo ético se vuelve sustantivo. Entonces aparece la dimensión de lo ético. Cuando me preguntan entonces, ¿cuál es el escenario del talento para el futuro? Es un escenario de ciencia, es un escenario de bilingüismo, es un escenario ético y de regulación, es un escenario de alianza entre distintos actores de la sociedad. Ese es uno de los escenarios que vamos a tener a continuación como sociedad. En ese escenario, creo que se vuelve también indispensable tratar de identificar dónde puedo yo encontrar oportunidades. Y aparece el territorio. En este caso, el territorio que aparece es un territorio que tiene grandes oportunidades. Y ahí es donde hay que pensarlo en positividad. ¿Qué oportunidades tiene un departamento como el departamento del Tolima? Voy a arrancar por el primero. Agrotech. ¿Cómo ligar la tecnología con el agro? Un empresario me estaba diciendo ahorita que es, levante la mano, que es protagónico en el tema del uso de tecnología de información con el sector agropecuario. Eso significa productividad, maestros. Estamos hoy en medio de un paro arrocero. En parte es un problema serio de productividad. O sea, usted puede hacer todos los esfuerzos que quiera y se lo voy a resumir de la siguiente manera, y qué pena, paréntesis para hablar del tema arrocero. El tema arrocero es un tema simple y sencillo, oferta y demanda, papá. Si la oferta es más grande y la demanda es menor, precios caen, punto. Economía básica, racionalidad económica. Y si simultáneamente tienes mayores costos, tienes un problema de menos ingresos, más costos, menos utilidad o pérdida. ¿Cómo se ha solucionado hasta ahora? Digo yo, por la vía básica. ¿Cuál es la vía básica? La vía básica es un incentivo de almacenamiento y una buena planificación de la cosecha. Pero pues eso es demasiado básico. Ese no es el camino de solución estructural de largo plazo. El camino de solución estructural de largo plazo es venga a ver cómo soy más productivo y cómo soy más competitivo y abro mercados internacionales para cuando tenga sobreoferta.
Creo que si uno logra una mezcla de todo lo anterior, da una respuesta, una solución a ese problema. Pero es con tecnología. Y entonces ahí, ¿qué aparecen? Tecnologías como la analítica de datos, tecnologías como la drónica, tecnologías como la robótica. Yo particularmente, desde la universidad que presido, acompaño a varios de los actores del sector floricultor y de aguacatero de Antioquia a través de tecnología, drónica y robótica y analítica de datos para tratar de encontrar mejores respuestas de producción. Y ha sido fascinante porque te abre oportunidades de ser más efectivo, de ser más productivo y de copar mejor mercados internacionales con productos de más alta calidad. Con tecnología tú puedes dar un paso adelante. Voy a ponerles otro ejemplo. Si seguimos con nuestro modelo de sector lácteo colombiano, va a pasar exactamente lo mismo que en el sector arrocero. Es exactamente el mismo problema. O sea, y el problema, porque algunos dicen, no, el problema es cerrar mercados internacionales. Ese no va a ser la solución al problema. O sea, el problema es más bien cómo aprovechar mercados internacionales, que sería todo lo contrario. Y ahí se logra con tecnología. Entonces, en Agrotech hay una oportunidad gigante como sociedad, como país y como territorio. Colombia hoy utiliza 14 millones de hectáreas de las 40 millones de hectáreas que tiene nuestro país para hacer despensa del mundo. 14 de 40. Les voy a dar un dato, donde entre otras además Tolima puede ser protagónico. Colombia exporta, dentro de ellos Tolima, 14 billones de pesos en café. Hay una oportunidad en café especial, pero hay que continuar avanzando en innovación e investigación alrededor del café especial. ¿Qué es un café especial? ¿Cómo quitarle esa preponderancia a otros departamentos que pueden estar en el primer lugar como cafés especiales? Eso se logra con tecnología también, eso no se logra improvisando. 14 billones de pesos de exportación de café. ¿Saben cuánto importamos en soya, en maíz, en frijol? 14 billones de pesos. Eso perfectamente se podría producir en este departamento, en la altillanura colombiana y en otros territorios del país, con el mismo nivel de competitividad, porque ya se ha hecho en pequeñas proporciones. Quiere decir que ahí hay una gran oportunidad. Sustituir importaciones con producción local competitiva y de más calidad, pero necesita dosis de tecnología, porque no puede llegar simplemente de la nada a hacer ese esfuerzo. Ahí hay una gran oportunidad y yo veo que ustedes tienen ahí una gran oportunidad con factores tecnológicos, porque, insisto, si se trata de producir sin tecnología, eso no tiene mayor importancia, ni siquiera en el sector agropecuario. Si se trata de producir en el sector agropecuario con tecnología, aquí este territorio tiene una gran oportunidad. Y es un territorio en donde la tecnología puede ayudar mucho en esa dirección. Veo ahí primera oportunidad. Esto aplicaría a café, esto aplicaría a arroz, esto aplicaría a cacao, esto aplicaría a algodón, esto aplicaría a distintos productos básicos, entre otras además para una canasta productiva de humanidad. Segundo desafío, el turismo sostenible. Ustedes han sido protagónicos como sector TIC, porque participaron en el inventario digital de este sector del turismo. Ahí hay una gran oportunidad. ¿Cómo inyectarle dosis de tecnología y productividad al sector del turismo? Tolima tiene gran oportunidad en materia turística, un turismo sostenible. Si tú tienes recorriéndote la región, el Río Grande de la Magdalena, tú tienes el mejor activo para hacer turismo sostenible que cualquiera otro podría llegar a tener. Claro, hay que hacerlo también distinto. ¿Tú tienes biodiversidad? La tienes, y mucha. ¿Tú tienes cultura? La tienes, y mucho, arrancando por la ciudad musical de Ibagué y continuando con patrimonios arquitectónicos, religiosos, culturales, musicales, artísticos, de folclore. Y además tienes gente amable, gente hospitalaria, tienes la tríada que necesita para ser un destino turístico imparable. Pero tienes el activo, el Río Grande, ahí tienes otra gran oportunidad. Hay que aprovechar eso. Pero no puede ser un turismo cualquiera. Tiene que ser un turismo también con componente tecnológico, porque el mundo del turismo de hoy es un turismo que se vende. ¿Cómo hace Costa Rica para vender más que Colombia? Con tecnología, papá, no más. Porque cuando tú llegas ves lo mismo que ves en Colombia. ¿Cuál es la diferencia? La narrativa que han construido. Luego, esa narrativa
también se construye con tecnología, con analítica de datos. Yo tengo que saber de dónde está llegando mi gente. Yo les pregunto, ¿de dónde está llegando el turismo al Tolima? Y la mejor respuesta es no tengo la menor idea. ¿De dónde está llegando el turismo a Melgar o por qué está llegando a Melgar? No tengo la menor idea, pues está llegando. ¿Por qué está llegando el turismo al resto del departamento? No tengo ni idea. Analítica de datos. La analítica de datos te permite saber quién está comprando, cómo está comprando, dónde están comprando, qué están comprando, cuánto tiempo se están quedando. ¿Es turismo de naturaleza? ¿Es turismo de aventura? ¿Es turismo de pájaros para ver aves? ¿Aviturismo? ¿Qué tipo de turismo es el que tiene este departamento? Hay que descubrirlo. Y la forma de descubrirlo es con información y con tecnología. Punto. Ahí hay una gran oportunidad. ¿Cómo inyectarle dosis TIC a ese sector? Siguiente sector. Sectores de energías renovables no convencionales. Esta es una plataforma, Tolima, que puede ser protagónico en el sector de energía, de producción de energía eólica, no lo sé, pero solar muy posiblemente sí, si no, sí. Por lo tanto, ahí hay una gran oportunidad. El mundo de hoy clama por energía, clama por energía. Colombia va a tener escasez de energía en el 2026, 2027. Se necesitan nuevas generadoras de energía. Y eso tiene dosis de tecnología, claro. Hay que importar baterías, porque el futuro será con batería. China ya lo está haciendo y lo está produciendo bastante bien. Pero ¿dónde están las plantas de generación solar del departamento del Tolima con batería? Pregunto. Hay que buscar dónde se está haciendo, si se está haciendo o no se está haciendo. Y cómo de esa manera yo genero una plataforma de crecimiento de largo plazo. Sobre todo porque ustedes tienen operadores en este departamento que son quizá los líderes del país. Eso hay que aprovecharlo. Eso es una gran oportunidad que se tiene como departamento. Y ahí de nuevo, ¿quién aparece? La tecnología. Aparece la tecnología en el uso del blockchain, incluso para estos temas de distribución y comercialización de energía. Aparece también en el uso robótico, aparece en la drónica también, aparece en la analítica de datos. Ahí hay oportunidades que se pueden desarrollar hacia adelante. Y ese es puede ser un gran protagonista de crecimiento de territorio. Otra oportunidad, la oportunidad en el sector de servicios basados en conocimiento. Ya he hablado cómo crecen estos servicios. Les voy a hacer un resumen de lo que está sucediendo en Colombia con el ecosistema de startups en nuestro país. Colombia hace un reporte que se llama el Colombia Tech Report. Es un reporte de las startups más importantes, o sea, empresas de tecnología más importantes del país. Yo hice el ejercicio y en los últimos 20 años el crecimiento promedio anual de ese sector es del 113%. Por lo tanto, todos los años se duplican las startups en nuestro país. ¿En qué sectores? FinTech. ¿Cuántos actores de FinTech hay en el departamento del Tolima o en Ibagué? Segundo sector, HealthTech, o sea, tecnología en salud. ¿Cuántas empresas de HealthTech existen en este departamento? Y después aparecen otras, PropertyTech, por poner un ejemplo, InsurTech, para el tema de seguros, LogísticaTech, para el tema logístico, y así aparecen. Pongo el caso logístico porque creo que también ahí hay un gran protagonismo del departamento del Tolima. Este siempre ha sido un departamento que se ha denominado que puede ser una gran plataforma logística y que puede tener ahí un gran protagonismo. Pero eso no es solamente poniendo un sitio físico allí ya hoy en día. Esto es con apuestas en grande alrededor de qué manera puedo yo involucrar tecnología aplicada al mundo logístico. Ahí también hay una gran oportunidad. Esto lo ligo, entre otras, además también con algo que se me escapó anteriormente cuando hablé de energía. Data centers. El futuro de la humanidad va a ser con inteligencia artificial. El uso de inteligencia artificial va a ir creciendo de manera exponencial. Eso tiene una ventaja que te permite mejorar la productividad rapidísimo en cualquier tema. Ustedes han usado ChatGPT, Copilot, cualquiera de estos. Pero piensen ustedes lo que eso significa en términos de energía. En términos de energía es brutal las necesidades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eje logístico, eje de tecnología, eje de energía para tener, por ejemplo, plataformas de data centers aquí en el departamento del Tolima?
¿Se puede o no se puede? Estoy seguro que sí se puede. ¿Y los va a necesitar Bogotá? Sí los va a necesitar Bogotá. ¿Y los va a necesitar el resto del país? También los va a necesitar el resto del país. Eso significa ser plataforma logística de tecnologías hacia el futuro. Ahí hay una gran posibilidad de tecnología y de territorio. Creo que es otra de las posibilidades que tenemos por delante. Entonces, servicios basados en conocimiento, en el fondo se asocia con software, se asocia con servicios de diseño, servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de salud. Y ahí me parece que es muy importante señalar y poner en consideración lo que son plataformas de producción de software. Aquí hay varios que son actores del software. A mí me impresionó desde que conocí una empresa en el departamento del Valle del Cauca, que todavía existe, que hace 3 años lo que exportaba solo esa empresa era el valor de la totalidad de la exportación de aguacate de Colombia. Solo una empresa. Quiere decir que ahí hay oportunidades. Y lo hacía desde distintos lados, con ingenieros que estaban conectados desde distintos lados también. Luego, sí existe la posibilidad de hacerlo. ¿Qué necesita uno? Ganas, ganas y talento. Ganas y talento. Yo no creo que ni siquiera sea un ejercicio de un gran capital de trabajo. Ganas y talento. El talento se puede formar, sí. Y las ganas también. ¿Cómo se forma ese talento? Ya les dije, las instituciones tienen que cambiar su mentalidad. ¿Cuántos ninis tiene el departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué? No tengo el dato, seguramente ustedes lo saben. Supongamos que fueran 50.000 ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. De pronto puede ser un poco más, un poco menos, no importa. Hagamos el ejercicio con 50.000. Si tienes 50.000 ninis y les ofreces un curso de ciclo corto de 8 meses en temas de programación, en temas de tecnologías de cuarta revolución industrial, algunas competencias soft y eventualmente algún otro componente adicional, en 8 meses, yo calculo eso te puede costar 8 millones de pesos por cada uno de ellos. Tú puedes lograr una alianza sector productivo y sector público para financiar a esos jóvenes, mitad y mitad, porque igual los van a necesitar, para formar talento que pueda ser proveedor de talento para la industria del software. Son 4 millones, porque 4 millones lo pone el sector público, sector privado, perdón, y 4 millones los pone el sector público. 4 millones multiplicado por 50.000 son algo así como 0.2 billones de pesos. 0.2 billones de pesos en 3 años, calculo yo, que lo puedes financiar. Lo puedes financiar incluso con presupuesto local. Si logras eso, tú podrías sacar 50.000 jóvenes de la condición de nini y convertirlo en el talento humano posible para tener el mejor capital de talento humano para tener una industria de producción de software de alto nivel. No estoy simplificando la cosa. Suponga que no llega al 50.000 sino a la mitad. Ya logró un gran éxito. ¿Qué? O sea, la mitad de lo que acabo de decir. 0.1 billones en 3 años. Perfectamente posible, financiado entre unos y otros. Ahí hay una gran oportunidad que tiene un territorio como este para construir hacia adelante. Me parece que ahí simplemente se abren opciones sobre ese futuro. Servicios basados en conocimiento. Voy a agregar uno adicional. Industrias con tecnología, o sea, industrias 4.0. El departamento siempre ha tenido, en el pasado, con más fuerza, hoy con menos fuerza, una vocación de tener una industria de confección. Industria de confección a la cual hay que inyectarle tecnología y productividad, porque la industria de confección no es para producir lo mismo de siempre, es para producir con diseño. Entonces, si tú desarrollas talento en diseño y talento en tecnología y la incorporas al sector de confección, tienes un sector de confección con vocación exportadora que puede aprovechar oportunidades en los Estados Unidos, porque con la imposición de aranceles a China, la necesidad de confección de países como el nuestro con menor nivel de arancel es alta, pero no puede ser cualquier tipo de confección. Es confección con diseño, confección con tecnología. Y si tienes eso, te devuelves en la cadena al sector algodonero y le vas a inyectar tecnología para ser competitivo ese sector y en este departamento lo puedes hacer. Luego ahí hay otra oportunidad para ser desarrollada hacia adelante. Diciendo eso, aquí lo que hay son oportunidades. Oportunidades de talento y oportunidades de territorio. ¿Quiénes son los que juegan
en este escenario, sobre todo, este clúster. Los clústeres tradicionales no son capaces de pensar en función de la quinta revolución industrial. Si ustedes me invitan al clúster del agro tradicional del Tolima, no va a entender lo que estamos diciendo aquí. Si me invitan al clúster cafetero, tiene otra lógica distinta. Pero ustedes son los protagonistas de pensar hacia adelante y de pensar hacia el futuro. Son los protagonistas para hacer del territorio una oportunidad hacia adelante. En ese propósito, ¿qué otros elementos hay que cosechar simultáneamente? Yo digo, hay que cosechar un componente social. Es decir, hay que entender que esta dinámica productiva con tecnología hacia adelante tiene que dar respuestas a los problemas sociales. Y los problemas sociales son de marginalidad, y me parece que el primer problema de marginalidad grande son los ninis. Hay que enfrentar el desafío de la informalidad. El grueso de este sector es un sector de micro y pequeña empresa. ¿Cómo lograr que esas otras microempresas que están en el sector o que puedan ser protagónicos en este desafío hacia adelante, que son informales, transiten a la formalización? El camino allí es triple. Uno, ¿cuáles o cómo aumentar los beneficios de ser formal? ¿Cómo disminuir los costos de ser formal? Y simultáneamente, ¿cómo tener más información de esa informalidad? La realidad es que Tolima tiene un nivel de informalidad superior al promedio nacional. Luego ahí tenemos un desafío grande. Y es un desafío que no es menor, y es un desafío que implica también un esfuerzo mancomunado. Sector público, sector empresarial, la academia y otros actores sociales. Ahí hay un desafío. Otro desafío importante que tenemos por delante, ¿cómo desarrollar capacidad competitiva? Confecámaras hizo un estudio hace algún par de años donde le preguntó a los empresarios cuáles eran sus prioridades. A mí me sorprendió cuando les preguntan las prioridades y la última prioridad de todas era exportar. Si uno no tiene como vocación exportar, nunca va a ser competitivo. Solamente eres realmente competitivo cuando tienes la capacidad de exportación. Yo sé que aquí hay varios exportadores, son exportadores de servicios. Eso significa que ya tienen vocación internacional. Hay que desarrollar ese chip cultural, empresarial de vocación exportadora, que si no lo hacemos, no vamos a aprovechar los mercados internacionales. Y hoy lo decía en radio y lo digo con ustedes. Hay que lograr que nuestros jóvenes y ustedes tienen que irradiar eso en el resto del empresariado para que entienda que no solamente van a ser exitosos facturando en pesos, sino que van a tener que facturar en yuanes, van a tener que facturar en dólares y ojalá van a tener que facturar en criptos. Y de esa manera uno va a estar realmente inserto en las dinámicas internacionales. Creo que el camino va en esa dirección, cómo desarrollar esa capacidad cultural, creo que es importante. Y esto hay que alimentarlo con dos componentes adicionales. Un primer componente es que en esta sociedad, para lograr éxito, y esto lo digo no solamente para el Tolima, sino para Colombia, hay que inyectarle una dosis de integridad en la forma de actuación. Si seguimos en un escenario de corrupción en nuestra sociedad, público-privada, esto es imposible. ¿Y eso qué significa? Enfrentar los poderes monopólicos. ¿Eso qué significa? Más o menos discrecionalidad en la toma de decisiones públicas. ¿Cómo se logra menos discrecionalidad? Con tecnología, papá, vuelve y aparece. ¿Cómo está haciendo Brasil para enfrentar corrupción en la contratación pública? Con blockchain, simple. Usted con blockchain tiene el trazo completo del proceso de contratación desde el inicio hasta el final. Nadie lo puede modificar. Todos podríamos saber con quién se hizo, dónde se hizo, cuándo se hizo, cómo fue el contrato, quiénes fueron los beneficiarios y por qué se hizo ese contrato. Todos lo podríamos ver. Blockchain y la tecnología para alimentar esa idea del gobierno en línea es lo que permite enfrentar en buena medida los escenarios de corrupción y de pérdida de integridad. Y agréguele a eso también más accountability, de nuevo, información. Es con analítica de datos. Más información previene la corrupción. A eso hay que incorporarle también, obviamente, sanción social para luchar contra ese escenario de corrupción. Luego, fíjense que también ahí se vuelve indispensable pensar el territorio de una manera distinta. ¿Por qué el Tolima no puede ser el Estonia de Colombia? Estonia es un país que se ha convertido en plataforma líder de manejo de gobierno digital.
ninguna transacción se repite. Todas las transacciones en el país, en ese caso Estonia, son absolutamente controladas tecnológicamente, todas. Y todo funciona absolutamente en línea. Cuando todo está en línea, los riesgos de integridad son menores. Luego, ¿cómo o por qué no apostarse por un gran proyecto de gobierno en línea y que ese modelo de gobierno en línea sea un camino para fortalecer también el territorio y la capacidad productiva del territorio? ¿Quién se vuelve otra vez protagonista? Ustedes, sector TIC, tienen que animar a los sectores de gobierno a avanzar en esa dirección. ¿Y quién va a proveer la tecnología? Ustedes, porque ¿quién más lo va a hacer? Nadie más lo puede hacer. Y finalmente, no menos importante, la idea de que ya políticamente, para que esto funcione, no podemos seguir siendo como la patria boba, en donde quienes están en la oposición creen que lo que funciona en el gobierno todo es una mierda, todos unos corruptos y nada funciona, y cuando ese gobierno se vuelve oposición, hace lo mismo con la oposición que se vuelve gobierno, porque ahí terminamos como la patria boba, cada 4 años, cambiando de payaso, pero con la misma payasada. Este país necesita dar un salto cualitativo, y esto aplica también a nivel local, un salto cualitativo en donde seamos capaces de construir políticas de largo plazo y políticas de Estado. El avance en tecnología y desarrollo productivo no es un problema de 4 años, no va a ser a 3 años, es un tema que necesita 30 años para construir realmente un avance competitivo. Y ese avance solamente se logra cuando en el fondo la mayoría o del territorio o del país nos ponemos la misma camiseta. ¿Por qué nos ponemos la camiseta del Tolima para acompañar al Tolima? Pero políticamente todos divididos. ¿O por qué nos ponemos la camiseta de Colombia para acompañar a la selección Colombia? Pero cuando hablamos políticamente, todos enfrentados, como me dicen mis estudiantes. Profe, estamos mamados de la camorra y de la pelea. O sea, dejemos eso y construyamos políticas de largo plazo. Y esta tiene que ser la primera política de largo plazo, cómo tener un territorio más productivo, más competitivo y un territorio que se apueste de verdad por tecnología, generación de empleo y aprovechamiento de talento. ¿Y eso qué significa? Significa volver a esa famosa expresión de Gabriel García Márquez, que teníamos, como dijo en la Misión de Sabios, la segunda oportunidad sobre la tierra, esa que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía. Y dijo, si pudiéramos poner por lo menos una dosis de ética o de estética a ese afán desaforado de lucro que tenemos los colombianos, si podemos integrar las ciencias a la canasta básica, si somos capaces de superar las diferencias entre unos y otros, esas que han perpetuado la violencia por tanto tiempo, esas que generan odio, esas que generan resentimiento, y si somos capaces de tener un desafío de esperanza hacia el futuro. Yo tengo esperanza en que se puede construir un país en donde ustedes se vuelvan quizá los actores protagónicos del mismo, los actores que sean capaces de permitir que Colombia ingrese activamente a la 4ª revolución industrial. Son apuestas en grande, son apuestas de territorio importantes, pero son apuestas que transforman territorios, que podrían transformar al Tolima, que podrían transformar a Ibagué y que pueden transformar a un país como Colombia. Piénsenlo, de pronto vale la pena dar esa apuesta. Y como dijera de nuevo el maestro Miguel de Unamuno, quien no aspire a más, llegará a no ser nada. O dicho de otra manera, apunta a las estrellas, que de pronto alcanzarás la luna. Muchas gracias.